Hola, bienvenidos a Amar el Cine, un lugar de encuentro en el que vamos a hablar de cine, de cómo se hace y cómo lo vemos. Echa a correr. Corre hacia el fondo de la plaza. El cine es posiblemente el arte más popular de nuestros tiempos, un proceso de comunicación basado en la imagen característico del siglo XX. Y como todo medio de expresión, tiene su propio lenguaje distinto a los demás. Un lenguaje que hoy casi todos comprendemos de una forma intuitiva porque nos hemos criado rodeados de imágenes, pero que podemos aprender a entender mucho mejor. ¡Corten! ¡Hemos terminado! ¡Gracias a todo el mundo! Y de eso trata esta serie, del cine como espectáculo, como fábrica de sueños, como industria que da trabajo a profesionales muy distintos. El cine como fenómeno sociológico y como arte de nuestra época. Observando cómo se fabrica una película, conociendo a las personas que las hacen, conseguiremos apreciarlo y disfrutarlo muchísimo mejor. A lo largo de sucesivos encuentros sabremos cómo se elabora el guión, que es la base de cualquier película. Veremos cómo los distintos planos rodados por la cámara adquieren significados diversos en virtud de su tamaño, su angulación o su movimiento. Cada vez más. Ella se para. Ahora Cómo el director planifica una escena para que todos sus elementos contribuyan a crear un efecto dramático. A Moliner y hacemos que Cedra que cae. Conoceremos el proceso de montaje en el que la película adquiere su forma definitiva. Contaremos con la presencia de profesionales de los distintos oficios cinematográficos. Más o menos viene a ser lo mismo para recortar un poco la luz. ¿Qué dices? ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Y sobre todo, veremos mucho cine para comprender mejor su estética y su historia. Hoy apenas nos sorprenden estas imágenes cinematográficas. El cine nos ha acostumbrado a contemplar lo imposible. Hemos visto resucitar a E.T., volar a Superman. Hemos estado en batallas en medio de la antigüedad y en las profundidades del mar. Y también en planetas que ni siquiera existen. Y apenas nos impresiona. Sabemos que la próxima película será aún más espectacular. Sin embargo, hace apenas 100 años, los parisinos se quedaron con la boca abierta al ver esto. Dos hermanos franceses, Auguste y Louis Lumière, presentaron al público estas imágenes en un café del Boulevard des Capucins el día 28 de diciembre de 1895. El invento de los hermanos Lumière hacía al fin posible un viejo sueño de la humanidad, las imágenes en movimiento. Conseguir esta sensación de movilidad que los artistas buscaban desde la prehistoria fue posible gracias al desarrollo tecnológico y a una especial característica del cerebro humano, que es capaz de asimilar como en continuidad imágenes espaciadas que se iluminan consecutivamente, creando así la ilusión del movimiento. Este efecto óptico lo podemos observar mediante esta rueda de bombillas. Al sobrepasar una determinada velocidad, las luces acaban formando un círculo luminoso que hace desaparecer a nuestros ojos el espacio entre bombilla y bombilla. Esta ilusión óptica, esta asociación de imágenes producidas en nuestra mente, se conoce como el efecto Phi, que es el principio en el que se basa el cine. Una película no es más que una sucesión de fotografías tomadas de un mismo objeto a intervalos.
Cuando estos fotogramas se proyectan a cierta velocidad, el cerebro es capaz de asociarlas creando la ilusión óptica de ver imágenes en movimiento. Los hermanos Lumière habían perfeccionado un invento que revolucionaría el mundo de la imagen, pero como comerciantes eran absolutamente miopes. Pero otros, como Georges Méliès, sí supieron ver las posibilidades que ofrecía el cine como medio de expresión y de entretenimiento. Y en poco tiempo se extendía a lo largo de Europa y América, y en menos de un año se convirtió en la atracción favorita y más popular de las ferias, donde se proyectaba en barracas y en pequeñas carpas de circo. Además, las películas dejaron de ser simples reproducciones documentales de lo que ocurría frente a la cámara para contar historias e inventar nuevas realidades. Su popularidad aumentaba a medida que pasaba el tiempo y comenzaron a construirse edificios dedicados exclusivamente a la proyección de películas. Y muchos teatros transformaron sus escenarios en pantallas. Aún hoy, el cinematógrafo, aunque ha evolucionado al compás de los adelantos técnicos, sigue basándose en el aparato fabricado por los hermanos Lumière. Pero hasta lograr este invento definitivo hay un largo camino y una apasionante historia de la que vamos a hablar con alguien que la conoce muy bien, Román Gubern. Hola, Román. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí todos estos aparatos que nos gustaría que nos contaras un poco. Bueno, son un poco la prehistoria del cine. Te voy a contar brevemente cómo evolucionó este invento, porque fue un invento muy la historia es muy larga y muy compleja, porque el cine nace como una asimilación de una cadena de inventos anteriores. Aquí tenemos, por ejemplo, dos modelos de linterna mágica. La linterna mágica fue el primer aparato de proyección de imágenes en un espacio público. Eso fue un invento de un jesuita alemán, Athanasius Kircher, que lo inventó en el siglo XVII, y fundamentalmente se colocaba un vidrio pintado, una transparencia con pinturas, con imágenes pintadas de colores. Había una fuente de luz dentro del aparato y se proyectaba sobre una pantalla. De modo que el origen de la proyección de películas en pantalla nace en el siglo XVII con la linterna mágica. Lo que ocurre es que luego fueron apareciendo muchos aparatos, sobre todo en el siglo XIX, que es el gran siglo donde se gesta un poco el origen del cine. Por una parte, la fotografía, que es un invento del siglo XIX. La fotografía, que es un invento francés, suministra, por así decir, la materia prima del cine, porque el cine son fotografías en movimiento, o mejor dicho, que producen la ilusión de movimiento. Sí. Incluso los dibujos animados son fotos de dibujos, de modo que incluso el dibujo animado no escapa a la foto. Y entonces en ese siglo XIX apareció una serie de juguetes ópticos, de artilugios ópticos, que tenían una doble pretensión. Por una parte, conseguir el análisis de el movimiento a través de la imagen, es decir, descomponer el movimiento físico en imágenes consecutivas que cada una recogiese una fase consecutiva del movimiento, ¿no? Una especie de secuencia. Y eso condujo a una serie de aparatos por parte de una serie de físicos, astrónomos, fisiólogos, que querían investigar la naturaleza. Por ejemplo, un astrónomo francés, Jules Janssen, que construyó un revólver astronómico que le permitía, con cada disparo del gatillo, impresionar en una placa fotográfica una fase del movimiento de los planetas o del Sol o de los eclipses, y hacía una secuencia de fotografías, ¿no? Lo mismo hizo un fisiólogo francés inspirado en este artilugio, que fue
Marey, que ya estudiaron la locomoción de los animales o el vuelo de las aves. Entonces construyó un fusil fotográfico, iba disparando, cada disparo era un fotograma, una instantánea, y así consiguió una secuencia consecutiva, ¿no? Esto por lo que atañe al análisis, es decir, al descomponer un movimiento físico en imágenes consecutivas. Pero luego faltaba la segunda fase, que es la fase de síntesis, es decir, recomponer este movimiento y dar la ilusión de que esas fases consecutivas cogen animación y se mueven fluidamente, ¿no? Esa fase de síntesis también, el siglo XIX dio a luz muchos inventos, aparatos, artilugios ópticos con este objetivo. Por ejemplo, aquí tenemos el mutoscopio, que es un invento americano. Primero eran aparatos manuales, es decir, que la manivela, el manubrio, permitía que entre el objetivo pasasen una serie de imágenes consecutivas a una cadencia lo bastante elevada como para que produjesen por fusión en el cerebro la impresión de movimiento continuo, porque no hay que olvidar que en el cine el movimiento es ilusorio, el movimiento aparente, ilusorio, ¿no? Por la fusión en el cerebro de los estímulos consecutivos. Te digo que al principio era, como puedes ver, un movimiento manual, pero luego aparecieron, a finales del siglo XIX, ese es lo típico, es una reproducción del kinetoscopio de Edison, que se patentó en 1891. La película va enrollada dentro del aparato, circula activada mecánicamente. El observador ve las imágenes por aquí arriba, por un ocular de aumento, una lente de aumento, y circulaba a la cadencia de 46 imágenes por segundo, que realmente es muy alta, es más alta de lo que sería luego la del cine, ¿no? Y ahí sí el espectador ya empieza a ver. Lo que ocurre es que el kinetoscopio es un aparato de precine por una razón obvia, porque es visión individual. Y lo que los Lumière inventaron fue la pantalla. Los Lumière inventaron la proyección pública sobre pantalla en una sala para un público abundante, en vez de esto, que esto sería más bien un poco si me permites una extrapolación, la televisión individual de la época, ¿no? De final del siglo pasado. De modo que, como veis, es una cadena de inventos que se van acumulando y que culminan en las cámaras de Lumière. Este es un buen ejemplo de cámara tomavista. Las primeras cámaras de Lumière tenían doble función. Tenían la función para poder rodar, de rodaje, se reconvertían y se proyectaban con ellas. De modo que era una función dúplex, ¿no? Era una máquina que estaba basada en un principio que es muy conocido, el principio de la máquina de coser doméstica. La máquina de coser doméstica tiene un mecanismo que se aplicó a la cámara que permite el arrastre intermitente de la película, de modo que la película se detiene una fracción de segundo ante el objetivo, la película virgen se impresiona, cuando está impresionada corre un poco la película, se desplaza, se coloca otro fragmento de película virgen delante del objetivo y así consecutivamente, con intermitencia, se va versionando un fotograma tras otro. Y en la proyección ocurre lo mismo. En la proyección, cuando se proyecta una película entre una fuente de luz y un objetivo de proyección en pantalla, de hecho, lo que veríamos si tuviéramos un ojo sobrehumano sería un fotograma inmóvil, un espacio en negro de oscuridad, otro fotograma siguiente, y de modo que veríamos una secuencia intermitente de fotogramas estáticos separados por espacio negro, ¿no? Para ser, como la cadencia es muy alta, eso se funde y da la impresión, la ilusión óptica del movimiento. Luego las cámaras se fueron perfeccionando, aquí tenemos otro modelo francés, a lo que parece, mucho más tardío, esto probablemente es de los años 30, porque naturalmente se fueron sofisticando cada vez más y se fueron complementando con cuentametros, taquímetros, etc. Y aquí tenemos una máquina de proyección de películas. La película circula entre una fuente de luz y el objetivo de proyección. Aquí tienes un obturador, aquí delante del objetivo, que va tapando intermitente el objetivo para crear esta zona de oscuridad a que me he referido. Efectivamente, aquí está ese obturador. Y ese es un proyector común, ya un poco antiguo, evidentemente, pero el principio de los actuales proyectores no es muy... Es de la casa Pathé, una casa francesa muy importante, y es un poco el principio que ha seguido. De modo que, como puedes ver, el cine nace de una suma, de una acumulación paulatina de hallazgos que van desde el principio de la proyección de las imágenes, que inventa la linterna mágica, hasta efectivamente las formas más sofisticadas de cine en color y en relieve que vemos de vez en cuando, ¿no? Muy bien, pues continuemos un poquito con la entrevista. ¿Qué importancia tuvo entonces en la época el nacimiento del cine? Bueno, produjo un impacto enorme. El público no había visto nunca una imagen fotográfica en movimiento. Y tan grande fue el impacto que un cronista de época, un cronista de una revista importante científica, La Nature, publicó una crítica entusiasta
en la cual elogiaba la veracidad de los colores, decía él, cuando las imágenes eran blanco y negro, pero fue víctima de una alucinación debido al hiperrealismo que la imagen fotográfica de gran tamaño tenía entonces cuando aparecía en movimiento, ¿no? Claro, para aquel público de la época era un público muy sedentario, que no viajaba, en esa época viajaban solo los diplomáticos, los periodistas, los hombres de negocios. Claro, para el público de la época tan sedentario, de pronto contemplar una calle de Shanghái con su hormigueo de gente por las avenidas, o de Jerusalén, o de Buenos Aires, claro, era un shock tremendo. Por eso Lumière llamó a su aparato, a su invento, el gran viajero, porque permitía viajar con la mirada, ¿eh? Aparte que él envió a operadores a todas partes para que cumpliesen la función de gran viajero. Pero además de esta función, inauguró el cine una forma de percepción del movimiento nueva, radicalmente nueva. Es bien conocida el susto, el espanto del público que creía que la locomotora que avanzaba hacia la cámara se iba a salir de la pantalla y tirarse en la sala, ¿no? Y el público se tiraba para atrás al ver avanzar la locomotora. Y ya por último, un poco la influencia del cine en nuestra sociedad y en la cultura actual. Bueno, la influencia del cine en la sociedad ha sido enorme porque, por una parte, ha sido un espejo de las costumbres de cada época, y no hay mejor notario para contarnos qué ha sido cada época que ver las películas. Es decir, debo concluir que el cine, la pantalla de cine ha sido de alguna forma un espejo interactivo de la sociedad que lo producía. Por una parte tomaba elementos de esa sociedad y por otra parte los devolvía reelaborados y catapultados con más energía todavía, ¿no? Hasta el punto de que se ha dicho siempre que el cine ha sido el espejo de la sociedad, y se puede decir lo contrario, es decir, puede decir que la sociedad ha sido espejo del cine, porque también ha sido verdad lo contrario, ¿no? De modo que es imposible explicarse la historia del siglo XX sin la presencia del cine. Aquella curiosidad científica de principios de siglo se convirtió en muy pocos años en algo muy importante. El cine es hoy un gran negocio, una industria comparable a la del calzado o la del automóvil. Y hasta la llegada de la televisión, que al fin y al cabo depende en gran medida de las producciones cinematográficas, el cine ha sido el espectáculo por excelencia de nuestro siglo. ¿Pero qué hizo del cine la diversión favorita del público? ¿Por qué va la gente al cine? Vamos a verlo. El cine, hombre, el cine yo creo que es una de las artes, pues no sé, ves a tus actores favoritos en grande, ¿no? Los escuchas y tal, y luego meterse a oscuras en un cine para verlo, ¿no? Entonces es muy divertido. Que yo pienso que el cine está bien porque es una forma de culturizarte, ¿no? Bueno, pues porque me parece una forma de diversión, aprendes y es como una forma de manifestarse y es como, algunas veces son historias reales o son historias que son basadas en otras cosas. A mí me parece que se aprende y se ve cómo son otras culturas, otras personas. Pues porque es una cosa que nos entretiene mucho y nos gusta más que ninguna otra diversión. No, es una ficción, ¿no? Una forma de pasar el tiempo. Lo paso como en ningún sitio. Porque me vale de la realidad. Sencillamente porque es cultura y es un reflejo de lo que nosotros hacemos en la vida normal y corriente. Pues porque es una mentira creíble. No sé, es una manera más de divertirnos y para pasar también el rato. Porque es una manera de vivir experiencias que posiblemente no podrías vivirlas de otra manera. Te hace vivir otras historias muchas veces y también te hace pensar muchas cosas, ¿no? Y ver la realidad de otra manera. Porque es una forma de comunicación, una forma de transmitir emociones y sentimientos que además resulta más impactante que otras formas de comunicación. Porque era la única diversión que tenía cuando era pequeño. Porque es una evasión sana, te permite vivir otras vidas, otras épocas, cosas que no están a tu alcance. Te saca de la vida cotidiana. Porque me ha gustado toda la vida, porque me gustan los actores, es como la vida misma. Me gusta que me cuenten historias, es entretenido y divertido. Bueno, pues me gusta más que nada porque te ofrece la posibilidad de ver cosas que normalmente no te pasan, ¿no? En la vida real. Cada uno daría sin duda una respuesta diferente, porque el cine ha puesto a nuestro alcance muchas cosas distintas. El cine nos ha hecho emocionarnos con las historias de hombres y mujeres que superan 1000 obstáculos para encontrar juntos la felicidad o se destruyen intentando amarse.
Nos ha hecho vivir grandes aventuras en las situaciones más extremas y los paisajes más exóticos. ¡Vamos, cortad de una vez! La gloria es mar de infinitud, de espíritu y fulgor. Dos hombres van de ella en pos y buscan su esplendor. La espada extiende sin temor y triunfa contra el mal. Saben luchar hasta el final. Nos ha hecho conocer y tomar conciencia de los múltiples problemas de la sociedad en que vivimos. Fue como un subidón de adrenalina, tío. Tenías que haberlo visto. Joder, qué pasada. Advertidos de nuevo, por favor, váyanse a sus casas. ¡Esto es nuestra casa! ¡Ya están advertidos! ¡Riegue esos cabrones! Ha hecho desfilar ante nuestros ojos los grandes personajes y acontecimientos de la historia. Nos ha permitido aproximarnos a otras culturas, abriendo nuestros ojos a costumbres y formas de vivir distintas. ওরে তোরা সব কোথায় গেলি দেখ না কে এসেছে কুলুদা একা নয় সঙ্গে আরো লোক আছে রাস্তায় তো বিশেষ কষ্ট হয়নি তোমরা শহরে লোক আমরা হলাম পাড়া গেই এই যে বাবা মুরারি এটি আমার ছোট ছেলে দৌলতুল কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে三妹来了，三妹，这是你四妹，你们两个还没见过面吧？三姐，宋莲初来乍到，你们要好好照应她，往后姐妹们要和睦相处。吃饭吧。¡Atención, todos a sus puestos! Martín, oiga, acabo de hablar con Clatterback por teléfono. Dice que si no terminamos hoy se juega usted el cuello. No hay problema, solo nos queda volar el fuerte. Bueno, vamos, vamos. Vamos, Kevin, listos. Está bien. Cal, te... ¡Preparados! Nos ha hecho reír con las situaciones más disparatadas y los personajes más tiernos. Usted. Sí, usted. Fuera de aquí. Fuera de mi película. Largo, fuera, está despedido. Váyase antes de que lo mate. Le prometo que no volverá a trabajar en ninguna otra película. Ni siquiera las de televisión, señor. ¡Abre la boca, muchacho!
y nos ha hecho aterrorizarnos con los monstruos más sanguinarios y las pesadillas más escalofriantes. ¡Quieto! No lo toques, no lo toques, no lo toques. Pesadillas y sueños. El cine se ha definido como la fábrica de sueños y realmente la fabricación de algo tan etéreo como los sueños ha resultado ser un gran negocio. Y no solo eso, el cine ha influido muchísimo en la sociedad. Ha creado modas, populariza formas de vestir y de comportarse, difunde ideas, en fin, se ha convertido en todo un fenómeno sociológico. Bueno, el cine es un poderoso medio de información y también de contar historias. Por la parte de información recuerdo perfectamente una divertida perplejidad de un presentador de televisión cuando entrevistaba a un pastor que vivía en las montañas y le decía en el estudio: le habrá impresionado a usted mucho Madrid, ¿no? Dijo: no. ¿Cómo que no? Dice: no, es que, bueno, yo conozco París y conozco Nueva York. Y el presentador le dijo: ¿pero usted ha estado allí? Y el pastor dijo: no, pero yo he ido al cine. Bueno, pues ir al cine ha sido poder enterarse de que habían cosas que se llamaban Londres, Madrid, la selva o cualquier otro espacio muy alejado geográficamente y tener una imagen directa, no siempre exacta. Otra cosa es que el cine refleje o haya reflejado siempre con exactitud. Y otra cosa es que a lo mejor pues sabemos más sobre la ley en Los Ángeles que en nuestro propio país, o sobre los problemas, como en West Side Story, de los adolescentes americanos que de los adolescentes de nuestra propia ciudad. Pero además de un espectáculo de masas, el cine, ese invento que nació entre barracas de feria y que creció ante la indiferencia de muchos intelectuales de su época, se ha convertido en el fundamental medio de expresión del siglo XX, hasta el punto que por muchos ha sido llamado el séptimo arte. Hoy nadie duda que junto a la Capilla Sixtina o el Quijote, junto a la Venus de Milo o las 4 estaciones de Vivaldi, entre las grandes obras maestras de la humanidad hay que incluir algunas espléndidas películas, las mejores herederas de aquella curiosidad científica a la que los hermanos Lumière auguraban poco futuro. Hoy, cuando las luces de la sala se apagan, comienza la magia del cine.
Nuestros ojos se abren a un mundo lleno de ideas, sensaciones y emociones. Es tan grande la capacidad de fascinación del cine que un director, François Truffaut, dijo en una de sus películas: el cine es mucho mejor que la realidad. En el cine no hay tiempos muertos. Las películas son como trenes avanzando en la noche.